Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nos vemos de vuelta por aquí. Perdona que estoy jugando un poco con las diapositivas. Bueno, lo primero de todo, para aquellos que no me conozcáis, más allá de daros la bienvenida y nuevamente a todos aquellos que os hayáis apuntado a este nuevo webinario que estamos desarrollando hoy, sí me gustaría presentarme para aquellos que no me conocéis. Mi nombre, como estáis viendo en pantalla, pues es Noé Villar. Y dentro de DQS, pues mi rol es Solution and Security Manager, ¿vale? Bueno, básicamente para aquellos que también me conocéis, pues ya sabéis que soy ese que está ayudando a todos vosotros, indistintamente de muchas veces en los distintos proyectos en los que os encontráis, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues mi misión es encontrar pues, las mejores soluciones que se os puedan adaptar, sobre todo hoy día, pues también en el mundo de lo que es la ciberseguridad. Es algo que me encanta aparecer en todas esas partes, como os digo, sobre todo porque mi perfil es muy cross y en cada uno de los proyectos y dado que la seguridad pues es algo que se debe de acometer en cada uno de los proyectos y para que nosotros es un valor, es algo que siempre nos gusta estar. En la pantalla también podéis ver un poco más sobre mi experiencia, incluidas mis certificaciones, sobre todo en el área de seguridad de Microsoft. Incluso también os dejo ahí abajo pues lo que es el enlace a mi perfil de LinkedIn por si queréis contactar conmigo y además pues queréis continuar la conversación también después del propio webinar. Me apasiona el mundo de la seguridad, por tanto, estar al día con las mejores prácticas, enfrentarme a lo que es las ciberamenazas que nos afecta a todos, pues es el pan de cada día, ¿no? Cierto es que dentro de lo que es mi expertise, ¿de acuerdo? Yo vengo del mundo de infraestructuras, tengo más certificaciones, ¿vale? Aquí solamente he puesto las de seguridad, un poco para que vierais en lo que nos atañe hoy, en donde también ponemos el expertise, ¿de acuerdo? Y sobre todo para mí es muy importante pues conocer desde el punto de vista de todas las áreas de soluciones y al final ser cross. Veremos un poquito ahora a qué nos dedicamos en DQS, porque también no lo habéis pedido. Creo que es bastante importante reseñar pues de dónde venimos y cómo acometemos pues nuestro expertise dentro del mundo de seguridad, ¿no? En donde sobre todo pues nos hemos especializado y también podremos ver hoy nuestro portfolio en la postura de seguridad y las distintas áreas en las que trabajamos con nuestros clientes, ¿no? Pero bueno, ya que hemos calentado un poquito ahí, que normalmente, pues bueno, esto la verdad que venimos de hacer eventos en Madrid y Barcelona, ¿de acuerdo? Y el cometido también de este webinar era haceros conocer a todos aquellos que no habéis podido venir, pues que hemos estado tratando en Madrid y Barcelona en estos eventos que hemos hecho dentro de las oficinas de Microsoft, hablando de ciberseguridad. Hoy voy a agradecer una vez más pues que me hayan podido acompañar dentro de nuestro mayorista, pues vino Sonia, también vino lo que es David Pestaña. Agradeceros a ellos el que hayan podido estar en estas jornadas que hemos estado haciendo este evento presencial y también pues a mis compañeros Tony Granel, Kino y Ramón que nos pudieron acompañar en la defensa de los productos de seguridad y soluciones que acometemos, ¿vale? Pero bueno, más allá de esto, entrando un poquito en harina, ¿de acuerdo? Muchas veces nos decís, oye, nos propusisteis a algunos clientes y demás, incluso gente que no nos conocía, oye, pues igual nos podréis enseñar un poco quiénes sois, de dónde venís y qué es lo que hacéis, ¿no? Entonces, bueno, ahí os dejo un poco una foto, de eso es de nuestro último evento que hicimos en verano. Somos 150 empleados a día de hoy, ¿de acuerdo? Con un crecimiento orgánico que la verdad que es bastante a reseñar. Y bueno, ¿quiénes somos? Pues al final mostraros nuestra filosofía. Bueno, ahí en pantalla, como os digo, veis todos los que estamos ahí. Y al fin y al cabo en DQS para nosotros es muy importante tener como misión formar lo que es un equipo de expertos que no solo entiendan la tecnología, sino que también nos encontremos comprometidos con el éxito de nuestros clientes. Bueno, esto puede sonar muy idílico, ¿no? Pero al fin y al cabo esto lo conseguimos formando un equipo, como os digo, de gente con mucho expertise y sobre todo trabajando en lo que es su motivación, en donde el conocimiento es parte del desarrollo de su carrera profesional, yo me incluyo, ¿no? Como empleado, y que nos permite también acompañar a nuestros clientes dentro de su transformación tecnológica. Además, cabe destacar que dentro de esa misión,
la visión que tenemos dentro de DQS es ser un partner confiable y sobre todo liderar lo que son las soluciones de Microsoft, teniendo en cuenta que a día de hoy el 100% del producto de Microsoft, lo veremos más adelante, es nuestro valor, ¿no? Somos partners y tenemos otras alianzas de otros fabricantes también, ¿de acuerdo? Como puede ser 3Micro, Acronis, Fortinet, Sony Wall, y donde también tenemos personal certificado, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, estoy certificado en algunas de esas soluciones también, y siempre buscamos lo que es la manera más efectiva de dar esas soluciones tecnológicas a nuestros clientes, buscando también esas alianzas, ¿no? Entonces, esto no solo muestra lo que es el compromiso de DQS con la excelencia y un entorno de alto rendimiento, sino también su enfoque en proporcionar un valor real a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Es algo bastante importante, donde sobre todo acometemos ese crecimiento. Además, dentro de ello, también hay que contar que esta sólida trayectoria en lo que es perdona, que yo creo que me he pasado la diapositiva. Vale, ¿estáis viendo esta? Perfecto. Además de contar con esa sólida trayectoria que tenemos en lo que es las soluciones de ciberseguridad, ¿de acuerdo? En DQS estamos orgullosos de ser una empresa Great to Work, ¿de acuerdo? Creo que sin esto no podríamos tener la misión que os acabo de contar. Y esto no es un reconocimiento, ¿vale? Sino que también es una filosofía en la que vivimos cada día. Ponemos a las personas en el centro de todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Somos una consultora hecha por consultores para consultores y creemos firmemente que cuidar y potenciar a nuestro equipo es la clave, ¿de acuerdo? De hecho, para ofrecer mejor servicio a nuestros clientes, eso es clave. Esta filosofía también, al fin y al cabo, lo que nos permite es atraer y retener mejor talento, talento mucho más excepcional, personas que están apasionadas dentro de la tecnología, más comprometidas sobre todo con el verdadero motor de nuestra innovación y también, obviamente, de nuestro éxito en las soluciones que al fin y al cabo implementamos en nuestros clientes. ¿Y por qué? Porque sabemos que un equipo motivado al final es un equipo valorado y es el mejor recurso para enfrentarnos a los distintos desafíos actuales y futuros, ¿no? Sobre todo en el mundo tecnológico. Así que mientras avanzamos en el webinar, pues os invito a descubrir cómo esta filosofía centrada en las personas se refleja también en nuestras soluciones de seguridad y también diseñadas siempre con la intención de proteger a nuestros clientes y a sus equipos, ¿no? Deteniéndonos un poco también en lo que es nuestro partneriado dentro de Microsoft, ¿de acuerdo? Donde, como os comento, es algo importante. Hay que reseñar la importancia en esto, porque DQS es un proveedor global de servicios de tecnología y además contamos con una experiencia bastante sólida en lo que son todas las áreas de soluciones de Microsoft, que son seis, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de Microsoft, DQS, tenemos las seis áreas de soluciones e incluso este dominio integral nos ha permitido alcanzar lo que es esa séptima área que nos convierte en Microsoft Cloud Solution Partner, ¿de acuerdo? Lo que esto hace es avalarnos pues, nuestras capacidades para poder ofrecer soluciones dentro de todas las áreas de soluciones, como os decía, con una alta calidad y sobre todo también a medida, ¿no? Además, también hay que remarcar, esto es un invite también a lo que consiguió Lorena hace poco, remarcar que también tenemos una especialización avanzada a día de hoy, ¿de acuerdo? Lo que también refuerza nuestro compromiso con las pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a crecer de forma segura y eficiente en lo que es el entorno digital, ¿vale? Esto también comentaros que nuestro enfoque al fin y al cabo es global y nuestras especializaciones también nos permiten pues acompañaros a vosotros como clientes en cada una de las etapas dentro de vuestra transformación digital, ¿no? Y además con esto lo que también os venimos a decir es que contamos con el respaldo de las mejores prácticas y tecnologías dentro de Microsoft. Esto, pues, ¿qué nos lleva? Pues a que tenemos una serie de líneas de servicios en donde todas estas áreas de soluciones que os comentaba, pues nos permite poder tener una alta cualificación en distintas líneas de servicio para ofreceros, pues, distintos servicios a nuestros clientes dentro de todas esas soluciones integrales que yo os estaba comentando con tecnología de Microsoft. Pues bien, poniendo un ejemplo. Podemos acometer desde lo que es una implementación de vuestro ERP con Dynamics 365, Finance and Operation o Business Central, dependiendo de la capilaridad que sea vuestra empresa.
Implementar también lo que son soluciones de CRM mediante Dynamics 365, Sales, Customer Service, Field Service, lo que es todo ese portfolio de Customers Gaming. Además, también somos expertos en soluciones de automatización de procesos mediante todas las soluciones de Power Platform. Trabajamos proyectos de análisis de datos con Power BI. Tenemos también desarrollos como puede ser Kuman adaptados con un cuadro de mandos para Business Central. Em, Importante reseñar a día de hoy lo que es la inteligencia artificial y toda la parte de innovación en proyectos, bien en la parte de Modern Work, con toda la parte de Copilot, Microsoft 365 o cualquier otro copiloto dentro de todas estas soluciones integrales, como son también proyectos de Azure OpenAI u otros en IA adaptados a cliente, en donde también somos bastante pioneros. Y en todo ello, pues obviamente destacar en lo que estamos hoy que son nuestras soluciones de infraestructura, seguridad y servicio gestionado, ¿no? Aterrizando toda esa parte de seguridad, tenemos también lo que es un portfolio bastante amplio de soluciones, donde pues, el objetivo es defenderlos a las distintas empresas, tanto de las amenazas internas como externas, desde lo que es un ámbito estratégico, ofensivo o defensivo, ¿no? Al final, la seguridad, primeramente, se trata de cómo trabajar lo que es una postura correcta de seguridad mediante proyectos de cibergobernanza, compliance o riesgo, sobre todo a día de hoy, pues tenemos que tener muy en cuenta de que mismamente este mes, el día 17, entró la normativa NIS 2 o ahora también en enero va a entrar lo que es la normativa de DORA. Pues en este punto nosotros con las empresas pues trabajamos primeramente muchas veces las preguntas que os hacéis es, oye, pero a mí me afecta el NIS 2 y demás, pues bueno, os ayudamos en ello, como también en la adaptación a la normativa, tanto de la parte de compliance y gestión de riesgos, como también de la parte de ingeniería y de ciberseguridad y de infraestructura, ¿no? Los proyectos que también pues trabajamos son los de resiliencia, ¿de acuerdo? Esta vez se me ha salido bien la palabra, es que es complicada. Entonces, al final, ese tipo de proyectos pues también es trabajar en los planes de continuidad de desastres que tenéis dentro de vuestros negocios y al final pues componer lo que es un plan director completo dentro de lo que es vuestra corporación. Dentro del mundo Red Team, ofensivo y demás, pues obviamente pues tenemos los servicios de seguridad mediante nuestros ingenieros certificados, ¿de acuerdo? Donde podemos acometer cualquier tipo de proyecto, desde implementar lo que es seguridad perimetral con vuestros firewall conectando las distintas delegaciones, ¿de acuerdo? Como también toda la parte de protección, gobernanza de equipos, análisis, gobernanza del dato y también muy importante lo que son los proyectos de gestión y control de identidades en seguridad, ¿no? Al final, ahí lo que se suele trabajar pues es lo que hoy vamos a ver un poco también, que es una postura de Zero Trust, también sobre la parte de importante, en la parte ofensiva es trabajar lo que son los servicios de pentesting, auditoría y también lo que serían pues simulaciones de ciberamenazas con el objetivo de analizar lo que son las vulnerabilidades. Esto no me voy a enrollar mucho más aquí hoy, simplemente quiero que sepáis pues, qué es todo lo que hacemos en el mundo de seguridad. No es poco, creo que a día de hoy es todo el portfolio que en una empresa puede necesitar a nivel de seguridad, incluyendo lo que es el espectro defensivo, que es toda la parte de lo que podéis ser desde un punto de vista de un servicio gestionado de detección y respuesta mediante soluciones de XDR y SIEM, ¿de acuerdo? Como llevándolo hacia lo que es el SOC con la monitorización de 24/7 para todo el análisis de amenazas, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues bueno, vamos a entrar si queréis un poco también, supongo que para lo que estáis aquí, porque al fin y al cabo, pues como veis, nuestras soluciones de seguridad pues están adaptadas principalmente para las distintas tendencias de ciberseguridad que hoy en día tenemos, que no son pocas, y hoy un poco, bueno, yo creo que cambiando un poco de tercio, ¿no? Lo que hoy vamos a intentar también ver la seguridad un poco como un juego, porque por lo que está viendo en los asistentes tenemos un poco de todo. Tenemos desde lo que son CISOs, que somos los que nos interesa de primera mano esta seguridad, pero también he visto que hay algún CEO que se ha apuntado, tenemos CIOs y gente de IT, incluso he visto gente también de otros departamentos. Por tanto, voy a intentar adaptar lo que es a no utilizar mucho tecnicismo y abreviatura,
sobre todo porque teniendo esa capilaridad también me voy a dirigir a ese mundo no IT, ¿de acuerdo? Para que podamos tener em, qué es esto de la seguridad, ¿no? Y por qué tenemos que apoyar a nuestro CISO o a nuestro entorno de IT, ¿de acuerdo? Cuando no tenemos CISO en muchas corporaciones. Entonces, a día de hoy, pues lo importante que tenemos que tener, em, venga, vamos a hablar de lo que son las cosas importantes en seguridad. Y la primera pregunta que os lanzo es que para que podamos jugar a esto y cómo enfrentarnos, es cómo se juega esto de la seguridad, ¿no? Al final, vamos a decir, momento niño, ¿no? Esto de la seguridad, cómo podemos jugar a ello, porque muchas veces decimos, no, la seguridad, que es? Pues, implemento herramientas, implemento servicios, pero ¿cómo la vamos a afrontar? ¿Cuál es nuestra postura de seguridad? Entonces, hoy en día, al final, los profesionales de ciberseguridad, lo que nos estamos enfrentando es a una ingesta de enfrentamientos dentro del crecimiento y cada vez hay mayores número de desafíos y obstáculos, que no solamente son las amenazas, sino también los distintos desafíos y obstáculos. Por tanto, la situación cada vez se nos hace mucho más compleja. Podríamos decir que en la actualidad, cuando hablamos de amenazas, a todo el mundo lo que les preocupa especialmente, ¿no? Os digo, oye, ¿cuáles son las amenazas que hay, ¿no? Y lo primero que se os viene es un phishing a la cabeza, ¿no? Entonces, o bien para la introducción de un malware o algún tipo de ransomware dentro de vuestro sistema de la organización, ¿no? Bueno, en la actualidad, realmente el mundo está cada vez más conectado, así que gracias a estos avances de la tecnología, pues obviamente vivimos en un mundo hiperconectado, pero sin embargo, esto también nos ha dado lugar a una creciente amenazas de ciberdelitos, ¿no? Entonces, la ciberdelincuencia se ha convertido en uno de los mayores amenazas para la seguridad, incluso la privacidad dentro del mundo digital. Al fin y al cabo, se trata de un conjunto de actividades ilegales que utilizan la propia tecnología para perpetrar delitos, dañar sistemas informáticos, robar información, cometer cualquier tipo de fraude. Tengamos en cuenta que si cogemos datos, según algunas estimaciones, el cibercrimen le costó al mundo, ¿de acuerdo? Al mundo, y cuidado, la cifra es alentadora, alrededor de 7 billones de euros en 2022, ¿no? Lo que también 2022 porque tenemos datos de ese punto también. Y se espera que esto en el 2025, es decir, en el año que ahora mismo nos empieza a entrar, serán unos 10,5 billones de euros. Entonces, bueno, yo siempre digo una cosa, ¿no? Al final, un ladrón hoy en día entra en una casa que puede entrar en una cárcel. Obviamente, pues sí puede estar en un lugar remoto, a veces en un país que no hay legislación y puede perpetrar un ataque que ya te lo perpetran con inteligencia artificial y te simulan hasta el propio CEO. Obviamente es mucho más económico y además con menos, y evitas mucho más el tener que ir a la cárcel porque no hay legislación. Entonces, al final, esa facilidad también nos orienta hacia si hacemos controles, ¿de acuerdo? Muchas veces, cojo ejemplos que también en el propio evento estuvimos utilizando. Hago controles para que no entren a mi oficina, pongo un cuerpo de seguridad y le doto de ello, que a veces eso es tangible, que es lo que estamos haciendo y cómo estamos apoyando a nuestro entorno de CISOs y de IT para poder concienciarnos en ello, ¿no? Al final los ataques como los ransomware son cada vez incluso más sofisticados, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir en resumidas cuentas, que la ciberdelincuencia se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad y privacidad, ¿de acuerdo? Que se trata de un negocio altamente rentable y que evidentemente requiere relativamente de pocos recursos y es evidente también de que adolece la regulación a nivel internacional, como son las normativas de las que os hablaba antes, u otras estándares como pueda ser una ISO 27000, 1, etcétera. Y evidentemente esto pues se beneficia de una impunidad que muchas veces ronda el 95%. Entonces, en este contexto, al final la empresa tiene una gran responsabilidad en la prevención y protección contra el cibercrimen, ¿de acuerdo? Ya que esto tiene o sea, tenemos el deber de garantizar la seguridad, al fin y al cabo, de los datos de internos, o nosotros de nuestros clientes, o de nuestros empleados, o de lo que implica la adopción de un enfoque incluso proactivo en la protección de la información, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, el enfoque que le damos a esa postura de seguridad que vayamos a trabajar, ¿no? Podríamos decir también que cada vez que tenemos una situación mucho más compleja,
Estos puntos que estamos hablando pues subrayan la necesidad de tener esa estrategia en una seguridad avanzada y bien integrada para enfrentaros a las crecientes amenazas cibernéticas que tenemos. Y ahí es donde lanzo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es vuestra postura de seguridad que estáis trabajando? De hecho, fijaros una cosa. Ahí tenemos 4 puntos, pero si cogieran, cuando digo que la seguridad es compleja y desafiante, y a mí esta diapositiva, la verdad es que cuando la veo me agobia, porque solamente de pensar que antes decíamos, oye, ¿cuál es una ciberamenaza? Ya os habrá venido pues el phishing, un fraude, un malware, ¿no? Que es el ransomware. Pero fijaros también cuáles son todos los desafíos a los cuales nos enfrentamos desde un departamento de seguridad a tener que afrontarlo dentro de esa postura de seguridad, ¿no? Pero podéis comprobar que al fin y al cabo, pues, existen una multitud de amenazas y desafíos en los cuales hoy en día hay que comenzar a trabajar, que no solamente están los que propiamente podéis conocer, como los que hemos nombrado, del fraude o phishing, y que todo el mundo, pues al fin y al cabo, está sintiendo que los efectos de los ciberataques pues son cada vez más frecuentes, más focalizados, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, el 50% de nuestras interacciones de recuperación de ciberseguridad, al fin y al cabo, siguen estando relacionadas con incidentes de ransomware. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Pues que los atacantes se están adaptando rápidamente a la evolución de las superficies expuestas de ataques. Veremos ahora esa superficie expuesta a ataques, ¿de acuerdo? Y a medida que las organizaciones también adaptan modelos de trabajos híbridos y aumentan su presencia en la nube, todo esto al final significa que la defensa está librando batallas asimétricas contra los distintos ataques que proliferan y también cada vez son más sofisticados, los cuales a veces se centran en aprovechar pues, que las distintas herramientas de seguridad que la mayoría de los SOC utilizan a día de hoy puedan no ser analizadas o directamente los planes de respuesta, si no son en continuo pruebas de rendimiento, al final muchas veces los SOC, si no son con controles continuos, no son suficientes. Incluyendo ese volumen, velocidad y la naturaleza que cada vez son más sofisticados, al fin y al cabo lo que os quiero decir es que los ataques actuales pues significa que la defensa, la mejor defensa al final debe de ser un buen plan de detección, de monitorización, para que nos deriven garantizar una mejor protección contra estos ataques a los niveles más insostenibles para los distintos equipos que puedan contener pues propiamente los SOC, ¿no? A esto, quizás también, por, venga, por agobiarnos un poquito más, ¿no? A esto también tenemos que añadir que nuestra empresa está en continua transformación, ¿de acuerdo? Añadimos a todos los desafíos que hemos podido ver anteriormente, que mientras que debemos de ir trabajando la postura de seguridad que os estaba diciendo, propios planes de defensa, detección y de respuesta en seguridad, ¿de acuerdo? Nuestra empresa, al fin y al cabo, se encuentra en continuo proceso de transformación, ¿de acuerdo? Antes nosotros veníamos de trabajar en una oficina donde teníamos un servidor ahí guardado, ¿de acuerdo? En nuestro CPD y de repente nos hemos visto que estamos teletrabajando, que además eso nos está dando mucha mayor productividad y que además estamos dotando cada vez de más aplicaciones cloud junto con una mayor gestión de dispositivos y una mayor descentralización de los datos, a donde también tenemos cada vez más identidades que entregarles a los usuarios a gestionar a nivel de seguridad junto con cargas de trabajo, ¿no? Sin olvidarnos de la capilaridad que tenemos que seguir protegiendo dentro de la red. Entonces, ahora mismo lo que básicamente muchas empresas tenemos pues son la infraestructura híbrida dentro de entornos locales o on-premise, como lo queráis decir, y cloud, ¿de acuerdo? Nuestros datos además y dispositivos, como os decía, se encuentran descentralizados con aplicaciones también en la nube y también tenemos esa complejidad de multitud de contraseñas para el inicio de sesión, como os estaba diciendo. Es que quiero remarcar eso, por eso he sido redundante, ¿no? Entonces, todo ello hace que nuestra superficie al final expuesta a ataques pues aumente y que debamos también proteger sistemas de tecnología ancestrales. La palabra, lo que os quiero decir al fin y al cabo es, yo lo pregunto, o sea, ¿cuántos de vosotros a día de hoy tenéis algún sistema operativo en vuestro servidor con Windows Server 2003 porque tenéis un aplicativo que no lo podéis modificar? Y además también estáis implementando lo que son el resto de servicios
que ya lo tenemos en Windows Server 2022 en vistas a 2025. Entonces, al fin y al cabo, tenemos una capilaridad de mantenimiento de equipos, ¿de acuerdo? Y servidores, estamos hablando de hace 20 años. Entonces, eso tiene una complejidad también a nivel de seguridad que cada vez tenemos que ir dando más respuestas sin quitarnos ciertos entornos. Además, tenemos que tener en cuenta que también esto lo unimos a entornos totalmente nuevos como dispositivos de IoT, de DevOps o toda la tecnología cloud que también estamos añadiendo. Con lo cual aumentan dos desafíos, la necesidad de mayor expertise, ¿de acuerdo? Y de tener mayores herramientas de seguridad, ya sea para el mundo legacy, como estábamos comentando, como para todos estos entornos nuevos. A su vez, el consumo de datos, ¿de acuerdo? Que es donde venimos a sumar más. Sí, os estoy agobiando. A su vez, ese consumo de datos, que cada vez existe una diógenes digital acumulada, ¿de acuerdo? Hace que hoy en día sea necesario realizar lo que es una correcta gestión de riesgos de la fuga del dato y tener también lo que es un buen plan de gobernanza. Y ya vamos sumando más preguntas. Postura de seguridad, gobernanza del dato, gestión de riesgos, cómo gestiono esos activos, cuáles son mis planes de detección y respuesta, cómo mitigo y también, a su vez, pues cómo cómo puedo realizar ciertas investigaciones si sufro un ataque, ¿no? Que eso es, dentro de las normativas del NIS 2, bastante importante junto con el DORA, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, ¿a dónde llegamos? Que todo esto también se encuentra entrelazado. Entonces, toda esa infraestructura híbrida que comentábamos, que está on-premise, cloud, nuestros datos, dispositivos descentralizados, todas esas aplicaciones, una complejidad con multitud de contraseñas, etcétera, al fin y al cabo, todo ello hace que nuestra superficie expuesta a ataques haya aumentado. Esto es nuestra realidad y nuestro día a día, tengamos más equipo o no tengamos más equipo de seguridad. Y además tengamos o no nuestra concienciación dentro de nuestra dirección. Eso es sumamente importante. Entonces, todo ello hace que nuestra superficie puesta haya aumentado y debamos proteger los distintos sistemas de tecnología, tanto ancestrales como los que son modernos. Seguro que, como os decía antes, esto os suena bastante, ¿de acuerdo? Entonces, al fin y al cabo, dado el paradigma de que las amenazas están en constante cambio, tengamos en cuenta también las regulaciones que antes os comentaba del NIS 2, del DORA y otras que también nos puedan afectar, ¿de acuerdo? Os vuelvo a preguntar, ¿sabéis si os afecta a los que estáis asistiendo al webinar el NIS 2 o DORA? En este caso, ¿sabéis que debéis adaptaros? Si os afecta y lo sabéis, ¿sabéis cómo os podéis adaptar a ello? Para esto nosotros tenemos planes y os podemos ayudar en ello, incluso en cómo financiarnos para poder adaptarnos. Entonces, lo primero es ver si os afecta y lo segundo es ver cómo trabajar desde la parte de gestión de riesgos hasta cómo se pueden implementar las distintas medidas tecnológicas. Llegados a este momento, ¿de acuerdo? Lo que estáis viendo en pantalla es que la complejidad requiere de trabajar, pues, esa postura de seguridad. Entonces, preguntaros, ¿cómo estáis también gestionando la seguridad de identidades en vuestra empresa? Es decir, cuando os digo de que el usuario tiene multitud de contraseñas, también cómo gestionáis las identidades, ¿no? Quedaos con esa pregunta también. No estoy hablando simplemente de si tenéis MFA o no activado, sino de hecho doy por hecho que lo tenéis ya implementado. Tened en cuenta que ese es el principio de mitigación. También os pregunto, ¿habéis realizado alguna simulación de phishing para valorar la concienciación de vuestros usuarios? Ver en qué grado de madurez os encontráis hacia lo que es el comportamiento de la ingeniería social que puede utilizar un atacante. ¿Cuándo fue la última vez que pusisteis a prueba vuestra infraestructura realizando algún tipo de assessment o incluso, mejor aún, pruebas de penetración? Entonces, al fin y al cabo, incluso preguntaros si sabéis si os entra un ataque hoy, ¿de acuerdo? ¿Cuál es vuestro plan de investigación, de respuesta y de recuperación? ¿Cuándo fue la última vez que pusisteis vuestro plan de disaster recovery en acción? Entonces, ese tipo de preguntas, al fin y al cabo, atañen desde lo que es un plano de seguridad completo, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta, os he hecho 5 preguntas. A partir de ahí, la pregunta que no tengáis respuesta, pues trabajémosla, ¿no? Al final, la complejidad
Y aquí les voy a entrar un poquito a que no solamente la complejidad es técnica, ¿de acuerdo? Toda esta complejidad lo que quiere requerir es evidentemente una parte de seguridad avanzada, pero también, como os decía antes, es la concienciación de nuestros stakeholders, ¿no? Pongamos como, por ejemplo, y hoy como nos está gustando mucho jugar a esto, un partido de fútbol, ¿vale? Sí, sí, hoy la cosa va de jugar y ya sabéis que si jugamos es para ganar. Con lo cual, si tu equipo de seguridad son los únicos jugadores que están en el campo, ¿de acuerdo? Pongamos la foto y nos lo imaginemos, ¿de acuerdo? Esto quizás os lo quiero contar más allá de poneros una diapositiva. Si vuestro equipo de seguridad son los únicos jugadores en el campo y tenemos que tener en cuenta que vamos a perder el partido. Eso os lo digo claramente. O sea, si estamos solos en el departamento de IT o de seguridad, perdemos seguro ante los atacantes. Porque si el dueño del equipo, nuestro CEO, no les importa la defensa, perderemos también. O sea, es claro. Y si tu director financiero de la compañía no tiene claro que tiene que gastar presupuesto en defensa, también perderemos el partido. Mirar, algo muy típico que nos enfrentamos a veces desde Haití, ¿de acuerdo? Y esto es algo que si tu equipo, por ejemplo, de ventas, ¿de acuerdo? No es consciente de que tiene que aprobar las ventanas de mantenimiento, y os lo pregunto, claro, ¿cuántas veces hemos intentado planificar una ventana y siempre son obstáculos o no te dejan porque no pueden cortar el equipo de ventas, siempre hay impedimentos? Evidentemente vamos a perder el partido porque no vamos a poder, o sea, no vamos a poder realizar un correcto servicio gestionado mínimamente de parcheo o incluso, pregunta que os hacía antes, poner a prueba nuestro plan de resiliencia o de desastres, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, cuando os digo antes, si sufrir mañana y vuestra empresa se os compromete en un ataque, ¿cómo y cuánto estáis preparados? Fijaros qué cosa tan sencilla, que a veces el no haber cometido ventanas de mantenimiento, lo que no nos ha posibilitado no es simplemente parchear, sino de que no hemos podido poner a prueba ciertos planes, ¿de acuerdo? Entonces, incluso a esto le sumo una cosa, y esto ya sí que va hacia el departamento de IT o incluso a veces de recursos humanos. Si a tus usuarios que consumen la información no les importa la seguridad, ¿de acuerdo? Algo que no pasa, ¿no? O porque se les castiga cuando no reconocen un phishing, entonces perderemos ese partido también. Tener en cuenta que es necesario trabajar un plan de formación y concienciación para los usuarios de la empresa, además de poneros continuamente a prueba, ¿no? Esto es algo que estuvimos trabajando bastante con distintos tips en los eventos de Madrid y Barcelona. Al fin y al cabo, hoy tenemos un webinar, lo estamos reduciendo, ¿no? De lo que estuvimos contando. Por eso es interesante a veces pues acudir a los eventos porque intentamos también que estos tips que os estoy comentando, como os digo, vengan bien hacia el equipo de seguridad y que no es únicamente quien trabaja en ello, sino que también es necesario que el resto de la compañía esté concienciado con la ciberseguridad y que es una responsabilidad de todos, al fin y al cabo. Esto desde DQS estamos muy alineados en trabajar todas estas jugadas para guiaros a los clientes con una correcta postura de seguridad diseñada, ¿no? Al final también un dato curioso, no me quiero enrollar, tener en cuenta que Microsoft, ¿de acuerdo? Cambió su escenario. El mayor valor no lo pone en el negocio, sino en la parte de seguridad, ¿de acuerdo? Esto lo podéis buscar, de hecho en el evento lo mostramos, pero es algo que tenéis que tener en cuenta que la seguridad está por encima del negocio. Muy bien, vamos a ponernos a jugar un poco, aterrizando todo esto que os he contado, intentando ponerlo como un juego, ¿de acuerdo? Y aquí estaréis preguntando, ¿qué nos ha traído a este hombre aquí? Que esto tiene pocos gráficos y de qué está trayendo. Bueno, esto es un poquito, vamos a jugar un juego, ¿de acuerdo? Va para nostálgicos, no sé si sabéis cuál es. Yo diría que lo hemos jugado, los que hemos jugado a verdaderos juegos de estrategia, este para mí es el mejor, ¿de acuerdo? Estoy hablando de Age of Empires. Entonces, se trataba de tener una civilización y nosotros debíamos de fortificar nuestros recursos, ¿de acuerdo? Que como veis aquí, pues tenemos el oro, la piedra, ¿de acuerdo? Y aquí hemos fortificado. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y es lo que os quiero enseñar a la hora de poder trabajar como punto clave el comportamiento de un atacante y mostraros cómo podemos trabajar la postura de seguridad de manera que os podáis llevar algo hoy del webinar, más allá de haberos contado quiénes somos,
cuáles son los problemas que estamos teniendo y que veamos también interesante qué nos podemos llevar hoy de aquí, ¿no? Como veis, piedra y oro, nuestros recursos, esos pueden ser nuestros datos, ¿no? Ahora, os lanzo una pregunta. ¿Pensáis que estamos bien fortificados con una buena defensa en este caso? Preguntároslo. Estaréis comentando. Pues sí, ¿no? Porque realmente hemos puesto una fortaleza y no podrán pasar, tenemos las montañas, ¿no? Entonces, esto muchas veces es un error común que cometemos, ¿no? Porque pensamos que estamos protegidos y como vais a ver, muchas veces a la hora de securizar y fortificar, pues nos convertimos en predecibles y pensamos que los atacantes no van a seguir el camino que nosotros estamos fortificando. Entonces, como os digo, pues suele ser un error común. ¿Por qué? Porque al final los ataques debemos de priorizar que van a venir por el camino. Y cuidado, esto es muy importante. Al final un atacante lo que va a utilizar es el camino de menor coste y de menor resistencia. Antes os comentaba el por qué, ¿no? Que seguramente serán nuestros usuarios, porque por eso la ingeniería social hoy día es el entorno más atacado, ¿de acuerdo? Porque los atacantes al fin y al cabo, pensar que son personas inteligentes, creativas, que tus 8 horas donde estás trabajando, ellos están dedicando y centrando todos sus esfuerzos en encontrar cuál es el camino más fácil hacia su objetivo. Al final, pues evidentemente, antes hemos dicho, la cantidad de billones que están teniendo a nivel de negocio. Es por ello, al fin y al cabo, que la defensa debe centrarse en tener fuertes controles de seguridad, ¿de acuerdo? Sólidos, ¿de acuerdo? Porque si no, no. Y además, esos controles de seguridad sólidos tengan una colocación efectiva con controles, ¿de acuerdo? Adaptándolos continuamente, al fin y al cabo, y esto es importante, porque los controles si no son continuos, al final no vamos a poder tener una postura de seguridad en donde la evolución de las técnicas de ataque y las distintas amenazas las vamos haciendo correctivas. Un servicio gestionado de detección y respuesta a los ataques para que cuando las medidas preventivas fallen puedan contener rápidamente cualquier tipo de ataque que haya sido comprometido es necesario. Y también tener una monitorización con esos continuos controles que yo os estaba diciendo para garantizar que no se degradan a medida de que las condiciones en el mundo actual pues cambian, ¿no? Al fin y al cabo es el resumen que podríamos tener aquí. Pero venga, vamos a ver esto, porque igual esto podéis decir, yo ya lo hago, ¿no? Vamos a intentar sacaros de vuestro entorno de confort, ¿vale? Y vamos a poner un ejemplo de un ataque, algo típico que veis que no nos pasa, ¿no? Los atacantes al final, pensemos una cosa, rápidamente descubren, ¿de acuerdo? Si una organización tiene un firewall. Eso es muy fácil. Entiendo que todos vosotros tenéis un firewall a día de hoy y si no lo tenéis, hay que empezar por ahí. Eso es obvio, ¿de acuerdo? Al final es esa mulladita que nos lo hemos vuelto predecibles, sí, pero al final, si no lo tengo, y cuidado, no simplemente me vale que no lo tenga, porque aquí sí que siguen atacando los ciberdelincuentes, pero ¿cuándo atacan? Menor coste y resistencia. Es decir, cuando no tenéis un buen planteamiento de servicio gestionado y cogéis y tenéis o no lo tenéis, porque si yo veo que no tenéis el firmware actualizado y hay un entorno de vulnerabilidad, ahí que voy a atacar, no me genera coste, ¿de acuerdo? Entonces, principal, es tengo el firewall, cómo estoy acometiendo mi servicio gestionado en cuanto y cómo las actualizaciones de parcheo, allá es donde hablábamos antes de esas ventanas, y cuál es el plan de configuración de estos dispositivos perimetrales, ¿no? Esto también atañe a veces a la electrónica de red. Bueno, a veces no, también atañe. Los atacantes al final, en este ejemplo, pues también mira si tenéis un DLP, si tenemos un sistema de detección y prevención de intrusión, ya pueda ser un IPS y demás. He prometido que no iba a hablar de siglas. El DLP es aplicativos para la protección de la fuga del dato, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo, una vez que ha visto que ese entorno lo tienes actualizado, que tienes un firewall y demás, hemos dicho, me irá hacia el entorno de menor coste y resistencia, ¿no? Entonces los atacantes muchas veces tienden a navegar y utilizar la información que tienen para planificar y ejecutar esos ataques, ¿no? Entonces, primeramente se lo preparan y posteriormente, cuando tienen eso, por tanto, vamos a pensar que el atacante elude estas defensas y apunta a los administradores de IT, ¿de acuerdo? Pongamos ese ejemplo. Elude la defensa anterior, ataca al administrador de IT lanzando un phishing con algo tentador, sabiendo que todos utilizamos nuestro correo desde nuestros ordenadores, ¿vale? Algo que no sucede, ¿no?
Entonces te lanzan un phishing en el que el usuario pues compromete su cuenta e incluso mediante el enlace se infecta tu equipo. Y aquí, pues, evidentemente, empieza la fiesta, ¿no? Bueno, lo primero que van a intentar tener, obviamente, es acceso directo a privilegios. Como os decía antes, vean, os lanzo la pregunta. ¿Cuántos de IT sois con vuestra cuenta de usuario también administradores de dominio? Pues, por favor, empecemos por ahí, porque eso es un error muy común y al fin y al cabo, tú utilizas el equipo, coges un phishing, somos usuarios, cuenta de privilegios, hasta la cocina. Entonces, esto al final le va a dar al atacante un control inmediato de los recursos críticos que para el negocio o todo el entorno es súper crítico. Entonces, esto se debe de y esto se debe de que a muchos administradores, como os digo, pues utilizan también el escritorio administrativo, al igual que las tareas de administración con privilegios. Entonces, al final, es una mala praxis. Si un administrador hace clic en el enlace del correo de phishing, el atacante obtiene ese control de escritorio administrativo y de todas las credenciales, pues imaginaros, por eso os digo que empieza la fiesta dentro de ese ataque. Pero vamos a suponer que el atacante no tiene privilegios administrativos, ¿de acuerdo? Lo tenéis bien, sois usuarios, tenéis otro usuario para poder administrar en función de los estándares y no tenéis privilegios. Lo siguiente que va a comenzar a buscar va a ser archivos, ¿de acuerdo? Y encontrará un Excel con contraseñas. Y os lanzo la pregunta, ¿estáis seguros que en vuestra empresa nadie está almacenando contraseñas en un Excel o notas? Esto no pasa, ¿no? Entonces, dependiendo de la motivación del ataque, pues podrá robar, alterar o cifrar datos con un ransomware o quedarse durante semanas, meses para trabajar y perpetrar cualquier tipo de otro ataque que pueda sucederos. Entonces, por ir concluyendo en ello, al final, veamos cómo podemos tener una postura de fortificación para mitigar estos riesgos que os estoy diciendo, ¿no? Con el objetivo de proteger los activos críticos para el negocio y trabajando también una monitorización de gobernanza del dato que nos permita proteger estos datos sensibles, ¿no? Como estábamos comentando. Mi consejo siempre va a ser trabajar una estrategia de Zero Trust donde asumimos que vamos a ser atacados, ¿de acuerdo? En cual asumimos que los ciberdelincuentes pueden comprometer a nuestros usuarios, dispositivos y protegernos contra todo ello. Además, tener un buen plan de mantenimiento y servicio gestionado de seguridad como actualizaciones, parcheo, configuraciones seguras y procesos de IT, en lugar de centrarnos en el perímetro de la red, cuidado, digo centrarnos, no olvidarnos, es un modelo de Zero Trust, ¿de acuerdo? Aplicando políticas de seguridad para cada conexión individual entre usuarios, por eso antes os ponía en la diapositiva de entrelazar los distintos superficies de ataque, ¿de acuerdo? Entonces, centrámonos en ese modelo, aplicando las políticas de seguridad para los usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos, donde tengamos una buena visibilidad y un buen entorno de servicio de detección y respuesta que sea rápida frente a los distintos ataques y también modernos, ¿de acuerdo? Entonces, aterrizando esto, podemos trabajar las siguientes prioridades. En primer lugar, por la parte de monitorización y protección de datos sensibles, con el objetivo de proteger los distintos activos críticos para el negocio y que puedan ser más importantes para la empresa, ¿no? Y reemplazar ese comportamiento, por favor, de acceso a ciertos contenidos que puedan estar mal almacenados con privilegios, bastionarlo con un bol, con un gestor de contraseñas. Cuando ofrecemos cuentas privilegiadas a alguien que necesita permisos elevados, trabajemos un entorno hoy en día en Microsoft tenemos soluciones como puede ser el PIM, ¿de acuerdo? Y esto al fin y al cabo lo que va reflejando es el principio de Zero Trust, donde se asume que los atacantes pueden comprometernos a nuestros usuarios y dispositivos de forma normal, ¿de acuerdo? Y luego al final, pues poder proteger esa inestabilidad. Al final las organizaciones también deben de centraros en que la higiene, ¿de acuerdo? De esa ejecución de mantenimientos básicos de seguridad, cuál es el baseline de implementación y de parcheo que estamos trabajando, como pueden ser las actualizaciones de software o configuraciones seguras y el establecimiento también de ciertos procesos con un estándar de seguridad para los distintos administradores de IT, ¿no? Y por último, pues al final las empresas deben de asegurarse de que las distintas herramientas y habilidades y procesos operativos no estén enfocados únicamente en la capa de red,
sino que también es esencial contar con un buen servicio de detección y procesos de respuesta en las capas de identidad, en la aplicación, datos y otras que también he ido nombrando para tener ese buen planteamiento de respuesta rápida, ¿no? Esto, al fin y al cabo, sabemos que implica mucho trabajo. Es obvio, ¿de acuerdo? Por eso un poco venimos de agobiarnos mucho y de decir cómo vamos a empezar a trabajar. Si os dais cuenta, por eso también el portfolio de seguridad es bastante amplio, ¿de acuerdo? Y al final, dentro de lo que es todo este tipo de trabajo, os he remarcado que es importante tener también la concienciación de dirección en el ámbito de la seguridad, ¿no? Y estaréis asistentes que tendréis un grado de madurez alto en esto y otros que no. Otros que lo estaréis escuchando y diréis, estaréis hasta soplando, ¿no? En DQS, esta estrategia al final es algo en lo que trabajamos continuamente en nuestros clientes. Y también dotamos de los distintos servicios con nuestros expertos en seguridad, ¿vale? De hecho, antes hablábamos de las certificaciones, por eso es muy importante para nosotros que todo nuestro personal pues esté certificado también en las soluciones que implementamos, ¿de acuerdo? Y hablo de soluciones que no siempre tienen que ser herramientas, ¿de acuerdo? Es fundamental priorizar continuamente según la mentalidad de estos atacantes y al final mantenerse informados sobre las distintas tendencias, capacidades y comportamientos en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Y bueno, poco también que ya estamos acabando con el tiempo que teníamos para hoy. Para finalizar, quizás para que podamos entender qué es esto de la postura de Zero Trust, confianza cero, ¿de acuerdo? ¿En qué nos puede ayudar también las propias soluciones de Microsoft? También antes os he dicho que tenemos alianzas con otros, somos partners de otras soluciones como también Extreme Micro. Em, Al final lo que nos ofrece un Microsoft también, y centrándonos en ello, es una seguridad integrada de extremo a extremo, es decir, end-to-end, sobre la variedad de técnicas de ataque que podéis observar quizás ahora mismo aquí en pantalla, ¿no? Em, Tanto en ataques externos como internos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, el riesgo no solamente está externo, también está interno. Ahora veremos cómo avanzamos en esta pantalla. Entonces, para aterrizarlo, si os parece bien, voy a coger lo que es una cadena de ataque, ilustrando los tipos comunes de técnicas utilizados en muchos de los ataques, ¿no? Porque puede haber más, ¿no? Pero no tenemos tiempo para hablar mucho de ello y de cómo aterrizamos cogiendo el producto y no solamente el producto, sino todo nuestro expertise, dotándolo dentro de nuestra tecnología, utilizando también SIEMs y XDR, ¿de acuerdo? Para la parte de protección de todo este entorno. Esto, por ejemplo, se llama kill chain, también se suele llamar así, este tipo de ataques. Em, Amenazas externas. Los atacantes asumimos que son flexibles, ¿de acuerdo? Y que pueden usar una variedad de técnicas de ataque bastante variopinta durante esta secuencia y cadena de ataque para poder alcanzar los distintos objetivos que se puedan querer marcar. Al final, sea el robo de datos, la extorsión o el ransomware o incluso cometer un fraude, tengamos en cuenta que están aquí recogidos de alguna manera. Entonces, cuando en DQS implementamos las tecnologías de Microsoft o de Trend Micro o cualquier otra con la que trabajamos a nivel de seguridad, es porque nos ofrece un conjunto de capacidades integradas de detección y respuesta extendida, ¿de acuerdo? Para esto es necesario tener un XDR, ¿vale? Y también un SIEM desde el punto de vista que nos proporcionan la cobertura a lo largo de toda esta cadena de ataque dentro de lo que son las amenazas externas e internas, ¿vale? Como podéis ver, antes os decía que también existe amenazas internas, si lo queréis ir leyendo, pero yo os voy a ir escribiendo un poco desde el punto de vista de por qué un XDR y un SIEM y por qué también nuestras capacidades. Al final, las capacidades que ofrece una solución de XDR es para tener una detección más avanzada de las amenazas con un enfoque en las alertas y también poder tener la capacidad de investigación y tener respuesta automatizada, ¿de acuerdo? Normalmente cuando os vais a un security endpoint con un EDR es necesario, pero si no tenemos la parte de XDR, al final no nos va a poder acometer, poder tener un plan de respuesta y muchas veces tenemos que pensar, y os lo digo, pensar en que vosotros vais a ¿qué sucede si os comprometéis? Si tenéis una cuenta de privilegios comprometida, ¿de acuerdo?
O sea, habrá que investigarlo y tener un plan de respuesta. Entonces, en esto es donde entra nuestro know-how, ¿de acuerdo? También. Como por ejemplo, es implementar honeypots como señuelo para que los atacantes em, podamos detectar de forma predictiva esas anomalías y esos comportamientos de que estamos sufriendo un ataque antes de que seáis atacados. ¿De acuerdo? Eso es súper importante incluso en un SOC. Porque si no intentamos acometer ese tipo de medidas, al final nos convertimos en un analista que estás viendo distintos logs y realmente no estamos intentando trazar cuáles son las anomalías y los comportamientos que pueden ir cambiando en los distintos ataques modernos. Al fin y al cabo, nuestro servicio de analistas esto sí que de forma ágil lo trabajamos. Y os hago una pregunta, ¿eh? ¿A cuántos de vosotros alguna vez os han hecho algún tipo de ataque de Huamai, ¿no? En eso nosotros también lo aplicamos controles. Bueno, podríamos poner muchos ataques, no tenemos tiempo hoy para ello, nos quedan minutos. Pero para que tengáis esas preguntas y os podéis hacer las preguntas y podemos trabajarlo posteriormente en una sesión, ¿no? Nosotros aplicamos controles para detectar ese tipo de actividades inusuales en ese sentido y al fin y al cabo, por describir un poco las distintas herramientas que también os habéis ido preguntando, pues en qué nos ayuda Microsoft diseñando su producto, bien sea en licenciamiento empresa premium, E3, E5, dentro de Microsoft 365 o el propio portfolio con algún otro producto del que usamos partner. Cuando cogemos en un ataque, ya sea de phishing o de un fichero que pueda venir por correo electrónico con un malware y demás, ahí es donde Microsoft Defender for Office 365 nos proporciona una protección dentro de lo que es el correo electrónico, SharePoint, OneDrive, Teams, incluso otras capacidades. Sí, y también entran phishing por Teams ya hoy en día, ¿de acuerdo? De hecho, hace 2 semanas leí un ataque de esto que os sería interesante si lo buscáis. Para la parte de protección cloud, ¿de acuerdo? Y no solamente Azure, ¿de acuerdo? Microsoft Defender for Cloud proporciona capacidades de seguridad sobre cloud y, como os digo, también en Amazon Web Service o Google o para el entorno on-premise, teniendo en cuenta que la parte de computación, de máquinas de servidores, lo que es toda la parte de bases de datos, contenedores, Kubernetes, las APIs. Cuidado, que me estoy metiendo ya en un entorno de developer. Sí, también Microsoft Defender for Cloud tiene protección para entornos de desarrollo como DevOps y DevOps, ¿de acuerdo? Entonces, y mucho más, ¿de acuerdo? En la parte de SecOps, realmente la tiene muy bien trabajada Microsoft. Entonces, empezamos a tener una solución bastante integral a nivel de poder trabajar una postura de seguridad de Zero Trust, ¿vale? Este conjunto de XDR también nos posibilita tener Defender for IoT, ¿de acuerdo? Incluso poder proteger los entornos de OT, ¿de acuerdo? Muchas veces son olvidados. Pues ya hoy en día, pensar, menor coste y resistencia, ¿hacia dónde voy? Hay una cantidad de ingesta de dispositivos que muchas veces, estén o no conectados en la red, pero en esa red suelen estar interconectados. Y los autómatas cada vez más están más conectados a la red para su propia gestión, con otras integraciones de aplicativos y imaginaros la que se lía para la industria. Entonces, al final, por eso la parte de OT entra con un portfolio Microsoft bastante competente a la hora de poder proteger esa parte. Si nos vamos a la parte más usual, donde empezamos a trabajar lo que es la parte de usuario, un usuario ya comprometido, o incluso porque han podido utilizar por fuerza bruta credenciales, o un phishing, donde veníamos de trabajar en la parte de Defender for Office 365, pero también tenemos Defender for Identity, porque cuando la cuenta se ve comprometida, y os decía antes, cuáles son las herramientas que también tenemos para trabajar esa parte, ¿no? Incluso tenemos un SIEM que nos pueda ofrecer trazabilidad sobre esa otra parte una vez que se ha visto comprometida para poder hacer la investigación y responder y mitigar. Ahí es donde entra Microsoft Entra ID Protection e incluso Microsoft Defender for Identity, ¿de acuerdo? Que está basado en la nube, pero también protege la parte de Active Directory de Windows Server, ¿vale? Inclusive Microsoft Defender for Cloud Apps nos ofrece seguridad en la capacidad de aplicaciones de software de tipo SaaS, ¿de acuerdo? Con una perspectiva de detección de ataques o de incluso de extracción de datos. Y bueno, por último, pues, antes hablábamos también de lo que son las amenazas internas y cómo en esto nos podemos proteger. Aquellos que habéis estado oyendo algún otros webinars nuestros de inteligencia artificial, esto lo hemos puesto muy en valor desde el punto de vista de cómo trabajamos la gobernanza del dato, porque obviamente nuestros usuarios
Primeramente tenemos la parte de historial de vulnerabilidades, pero podemos tener usuarios que pueden estar estresados, alguno que se quiera ir, el típico usuario distraído y descuidado, y cómo estamos haciendo la parte de gestión de riesgo de todo esto, como también cuáles son las gobernanza del dato que estamos trabajando sobre esa parte. Y en esto es donde sobre todo trabaja la parte de Microsoft Purview para la parte de gobernanza del dato y poder detectar ciertas actividades anómalas y detectadas. Que al fin y al cabo estamos hablando de un posible también sabotaje o de fuga de datos, ¿de acuerdo? Y bueno, tampoco em, me da tiempo a hablar mucho más en una hora. Creo que es suficiente como para que podamos, os haya lanzado preguntas y podamos tener debate de cómo empezar a trabajar la postura de seguridad dentro de vuestra corporación, de cómo empezar a trabajar, cuáles son los planes de detección y respuesta, si tenemos que adaptar a ciertas normativas que hoy tenemos. Y al fin y al cabo, pues sobre todo dentro de nuestro expertise de tecnologías de Microsoft y demás, pues que veáis que en esto pues tenemos trazado un plan y un expertise para poder atajar todo lo que sería una cadena de ataque desde el punto de vista preventivo de fortificación, como también de la parte ofensiva o incluso de la parte de detección y respuesta, ¿vale? Y bueno, simplemente pues es a día de hoy pues daros las gracias, deciros que en DQS pues tenemos un plan como os estaba comentando e invitaros a que cuando queráis pues podamos hablar. Para ello tenéis a disposición todo nuestro cuerpo de ventas, me tenéis a mí, me podéis buscar por LinkedIn, contactar y al fin y al cabo pues hablemos. Así que muchas gracias por haber asistido hoy, espero que os haya sido de interés. Y al fin y al cabo, pues bueno, como os decía antes, pues a todos aquellos que no pudisteis venir a la parte presencial donde hablamos de muchas cosas de esto y demás, pues es que pudierais tener un punto de intercambio. Quizás os deje con alguna cosa, a lo mejor con la miel en los labios, hablemos. Así que muchas gracias y nada más por hoy, ¿de acuerdo? Nos vemos en la siguiente. Gracias.